Me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde y quiero traer a la memoria de ustedes que en las clases pasadas tomamos el tema de lo que es la obra del evangelista. Y cuando un evangelista hace su obra en la iglesia local, todo marcha bien, es parte de un diseño muy hermoso, completo. Y también miramos acerca de la obra de la iglesia local. Juntos podemos edificar y establecer la iglesia del Señor en algún lugar si la iglesia trabaja junto con el evangelista. Así es que ahora vamos a hablar de la membresía en la iglesia local. Y hablar de la membresía de la iglesia local es muy importante. Es muy importante por varias razones. Primero, para poder definir qué es la membresía, alguien dijo que si era bíblico el tema de la membresía. Claro que sí es bíblico. Sí es bíblico el tema de la membresía. Hay tres formas de establecer autoridad en la Biblia. Una de ellas es el mandamiento. En segundo lugar es el ejemplo aprobado. Y en tercer lugar es la inferencia necesaria. A través de ejemplo e inferencia necesaria, claramente podemos nosotros mirar el tema de la membresía en la iglesia local. De ahí que si la Biblia habla sobre la membresía, claro que sí habla de ello. ¿Cómo nos hacemos miembros de la iglesia? También es importante. La Biblia tiene una respuesta para ello. Vamos a mirar en esta tarde que hablar de la membresía, mis amados hermanos, es hablar de un arreglo divino, así como hablar de la obra de la iglesia, hablar de la obra del evangelista, hablar de la obra del anciano, hablar de la obra del diácono, el diaconado. Es un arreglo divino donde hay diferentes personajes con diferentes responsabilidades. Así el tema de la membresía es un arreglo divino para todos aquellos que ya obedecieron el evangelio y ahora deben pertenecer en algún lugar a una iglesia local, a una congregación. Este arreglo está diseñado por Dios para que todos los salvos trabajen juntos en un solo lugar y aseguren su entrada o aseguremos nuestra entrada al cielo. Y que este arreglo nadie puede quedar excluido. Nadie puede querer ir o desear ir al cielo sin ser miembro de una iglesia local. Es necesario, bajo, desde luego, ciertas circunstancias extraordinarias o ciertas circunstancias no fuera de lo común. Muy bien, en Hechos 2:47, ¿cómo nos hacemos miembros de la iglesia local? Es muy sencillo. Es cuando el Señor nos añade a su iglesia, según Hechos 2:47, cuando obedecimos el evangelio. El hecho que obedezcamos al evangelio, al bautismo que Cristo mandó, eso nos hace que el Señor mismo nos ponga en su iglesia. En Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y notemos bien, miembros de la familia de Dios. Esto fue dicho por Pablo a una iglesia en Asia, a la iglesia específicamente en la iglesia local en Éfeso, miembros de la familia de Dios, ya que en esa congregación, quienes leyeron esta carta, había hermanos tanto judíos como gentiles. Bien, miremos tres pensamientos que nos ayudan a entender de una forma clara y específica lo que viene siendo la membresía en la iglesia local. Primeramente, para poder comprender este arreglo divino, debemos comprender que Dios puso hombres calificados para que nos cuiden. Alguien dirá, bueno, ¿cómo es esto? Sí, y quiero hacer un paréntesis para decir lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. Quien quiera comprender la misión de la iglesia, cualquier tema, ¿no? Si hablamos del tema de la llamada disciplina o el apartamiento, bueno,
tenemos que hablar del arreglo divino de los ancianos, evangelistas, diáconos, etc. Si queremos hablar el trabajo de la iglesia local, tenemos que ir a los ancianos, diáconos y evangelistas. Todo tema toca a este arreglo de un grupo de personas con una función y un nombramiento específico. Por eso conviene que la iglesia deba aprender y conozca a la perfección las funciones y personajes de la iglesia local, la organización de la iglesia. Ese es el fundamento. Partiendo de ahí, cualquier otro tema puede ser entendido. Así es que, mis amados hermanos, veamos esto a la luz del cimiento de la casa, que es de la iglesia, que es la organización. La membresía puede ser entendida a la luz del tema de que Dios puso hombres calificados para que nos cuiden en una iglesia local. Por ejemplo, en Hechos 20:28 dice que los ancianos, Pablo dijo, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Un rebaño es un grupo de hermanos en un lugar, en este caso es la iglesia en Éfeso. Pablo está hablando en Mileto con los ancianos de la iglesia de Éfeso. El rebaño viene siendo la iglesia en Éfeso, usando el contexto debidamente. Así que el Espíritu Santo los había puesto por obispos para apacentar, Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuál iglesia del Señor? La iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso. Así es que los hermanos en Éfeso debían ser cuidados por los ancianos. En el 29 dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Ahí está, en medio de vosotros o entre vosotros, habla de la membresía. 30. Y de vosotros mismos, ellos mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas de entre la misma iglesia local en Éfeso. En otras palabras, en este texto, Dios, a través de Pablo y el Espíritu Santo, está hablando de capítulo 20, mismo 20, verso 17, está confirmando lo que apenas he dicho. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bien, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 2, habla una vez más de un grupo de cristianos específicos en un lugar. En el 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Note bien, la palabra entre vosotros debe decirnos mucho sobre la membresía. El verso 2, apacentad la grey, no varias grey, solamente una grey, que es un grupo de cristianos, cuidados por un grupo de ancianos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Ya hemos aprendido que no pueden los ancianos ir a cuidar más allá miembros de su línea, de su congregación, ir más allá a cuidar a otros. Eso es antibíblico. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. De ahí que yo como miembro, nuevo miembro de la iglesia, mis amados, yo puedo comprender, y cada hermana nueva en la iglesia puede comprender, de que Dios hizo un arreglo divino para cuidarle mientras esté sobre la tierra. Debe ser miembro en una iglesia local porque hay hombres calificados que Dios puso para cuidarles. En el 5:5 del contexto de 1 Pedro 1, capítulo 5, verso 1, el verso 5 dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Cada nuevo miembro de la iglesia local debe estar sujeto a los ancianos, al igual que dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La razón la explica en el resto del versículo. Ellos velan por vuestras almas. Bien, así que en este primer pensamiento de la Biblia puedo yo comprender que la membresía en la iglesia local es bíblica, sí existe. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un arreglo divino donde Dios puso hombres calificados para que nos cuiden, nos cuiden. En segundo lugar, la segunda razón de por qué decimos y puede ser entendida la membresía en la iglesia local es porque Dios dio el trabajo a la iglesia local, ahora no solamente a los ancianos, note bien esto, sino también a la iglesia local, a todos en general, de corregirnos, reprendernos,
disciplinarnos si queremos volver al pecado. Esto es arreglo divino. Note bien, la iglesia en Corinto, 1 Corintios capítulo 5, verso 1 en adelante, había un hermano que todos ya sabemos que había caído en fornicación. Este hermano es considerado dentro de la iglesia local en Corinto, porque el 5:1 dice 1 Corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros, misma expresión que encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1, los ancianos entre vosotros. Ahora hay un fornicario entre vosotros, fornicación tal cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ahora, notemos el versículo 2. Vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros? Es necesario ser quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, el pecado del fornicario hacía culpables a los demás. De ahí que la acción de ser quitado en medio de vosotros es una acción de muchos hermanos, un grupo de hermanos que corrigen a uno que quiere volver al pecado y para rescatarlo es necesario corregirlo. Note bien lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Aquí se establece un buen principio bíblico. Una disciplina o un apartamiento o quitar comunión o quitar a un hermano o hermana de entre una congregación no le corresponde a unos cuantos, no le corresponde a uno o dos hermanos solamente, sino a todos. Por eso estas páginas sagradas le basta tal reprensión, esta reprensión hecha por muchos. Ni aún los mis propios obispos o ancianos podemos excomulgar, quitar comunión por nosotros mismos a un hermano, a una hermana. Le corresponde a toda la iglesia. De ahí que hasta ahora estamos comprendiendo que hablar de membresía es un arreglo divino, no solamente donde hermanos calificados me van a cuidar, sino también toda la iglesia va a hacer todo lo posible para que no vuelva una vez más al pecado y finalmente me salve. ¿Por qué? Verso 11, segundo a los Corintios 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. No ignoramos sus maquinaciones. Es bien importante comprender. La pregunta es, si hay un hermano o hermana que no cree en la membresía y se reúne en cualquier congregación sin responsabilidades ni beneficios, ¿quién le va a cuidar? En segundo lugar, ¿quién le va a reprender y corregir y amonestar para que no sigan, caiga en pecado, para que sus almas se salven en el día del juicio? Esto obviamente no entra en el arreglo divino de Dios. El arreglo divino de Dios es que haya una iglesia quien sea capaz de corregirnos, reprendernos, para que volvamos a la gracia. Así que esto lo vemos en la iglesia en Corinto, al igual que en la iglesia en Tesalónica, la acción de toda la iglesia reprendiendo no solamente ahora uno, sino a algunos que no estaban trabajando y estaban en forma de desorden. Segunda Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Note bien el versículo 12 y 13 y 14. Concluyen el 14 diciendo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. En otras palabras, el fornicario tenía que ser quitado, no juntarse con él. Y estos hermanos, si no hacían cambios, después de señalarlo, también había que apartarse, no juntarse con él para que se avergüence. Una acción de todos los hermanos en pro o en busca de rescatar aquella alma que quiere volver al pecado. Así que
llevamos dos pensamientos que están enumerados en la Biblia de lo que significa ser miembro de la iglesia local en algún lugar. Hemos visto que somos parte cuando el Señor nos añade a su iglesia, pero específicamente adoramos en una iglesia local donde hay ancianos y nos cuidan. En segundo lugar, donde la iglesia, si quiero volver al pecado, me corrigen y se apartan para entristecerme, para que yo no continúe en mi rebeldía. Pero hay un pensamiento más. En tercer lugar, la membresía en la iglesia local se puede comprender a la luz de que el lugar donde Dios espera que crezcamos cada miembro de la iglesia es en una iglesia local. No solamente cuidado, el corrección que viene de parte de Dios a través de la iglesia, sino el crecimiento. La actividad de los miembros deben estar enfocados en una iglesia local. Este es el arreglo divino. En Efesios capítulo 4, verso 15 y 16, dicho una vez más según el contexto de Hechos 20, Pablo hablando a los ancianos, ahora Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, donde pertenecían los ancianos según Hechos 20, usando todo el contexto y el panorama en Asia Menor, a un lado de derecho del mar Mediterráneo geográficamente. Esta iglesia existió. Así que Pablo les dice, el versículo 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, note bien, el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, bueno, a todo el cuerpo bien unido, bien concertado, unido por las coyunturas, se ayudan mutuamente, note bien, de acuerdo o según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué cosa? De acuerdo a la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es la consecuencia? Causa y efecto. ¿Cuál es el efecto? Bueno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo obvio, mis amados hermanos y hermanas, que si los miembros en alguna iglesia específicamente, 3740 Peters Colony en Flower Mound, donde yo soy miembro, allá en Sevilla, Tres Hermanas, en la iglesia local, de acuerdo a cómo es que recibe su crecimiento la iglesia allá en Sevilla, España. Bueno, de acuerdo según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro va a trabajar y va a tener una actividad propia y así va a crecer la iglesia local. La metáfora, verso 16, de que en todo el cuerpo es una metáfora representando la iglesia del Señor en algún lugar específico, de acuerdo al contexto, sin apartarnos del contexto, según Efesios. Así es que esa es la membresía. Yo soy miembro y debo tener actividad propia en una congregación, no solamente para que el cuerpo crezca, que es la iglesia, sino yo mismo voy a crecer porque tengo actividad, según 2 de Pedro capítulo 1, dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ser ociosos ni sin fruto. Hay consecuencia. Note bien el contexto ahora, siguiendo la misma metáfora de la palabra cuerpo, pero usada en la iglesia en Corinto. Pablo quería que la iglesia en Éfeso comprendiesen y pudiesen unirse como un cuerpo para que crecieran según la actividad. Pero no solamente a ellos, sino también a la iglesia en Corinto. Primera a los Corintios 12:25. Había puesto el Espíritu Santo a cada uno de los miembros con un don milagroso y esto los había acomodado él mismo. ¿Para qué? Verso 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino con los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Noten bien verso 27. Vosotros, que es ustedes, ¿quiénes? Los corintos, de acuerdo al contexto, sin apartarnos del contexto. Ustedes son el cuerpo de Cristo, en forma metafórica, claro, y miembros cada uno en particular. Podemos recordar algunos miembros de la iglesia en Corinto, como Crispo y Gayo, que dijo Pablo,
No recuerdo haber bautizado a alguien más, sino a Crispo y a Gallo. Miembros cada uno en particular. Ustedes son el cuerpo de Cristo. De ahí que en una iglesia hagamos un paréntesis. Si hay alguien que no ha comprendido este diseño, este arreglo divino, y cree afirmar o dice o cree que sabe la posición de no ser miembro en ninguna iglesia local, debe considerar seriamente esto. ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde va a tener su actividad? ¿En qué cuerpo, metafóricamente? ¿En qué congregación o en qué iglesia local? Es para reflexionar. ¿Cómo puedo estar o puede estar uno sujeto a Cristo sin ser parte de su cuerpo? ¿Cómo es posible eso? En Efesios capítulo 5, versos 29 y 30, dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esto fue dicho a la luz del tema del matrimonio, para que los esposos pudiésemos comprender que debíamos o debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia y la cuida, porque no la aborreció jamás su propia carne. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, metafóricamente hablando. El verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hay algo más antes que podamos nosotros cerrar nuestro pensamiento de membresía en esta tarde. También la escritura, en ejemplo bíblico, encontramos que hermanos en el primer siglo se identificaban como parte de una iglesia en un lugar específico. Eso es bíblico porque se infiere por varios textos que encontramos en Nuevo Testamento. Meditemos sobre esto, hermanos. Por ejemplo, hablando de Onésimo, en Colosenses capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo dijo, con Onésimo, amado y fiel hermano, note bien, que es uno de vosotros. ¿Qué significa eso? Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Pablo escribió esta carta a la iglesia local en Colosas. En el capítulo 4, verso 9, dice que Onésimo era un amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Es evidente, Onésimo perteneció o estaba entre los hermanos en Colosas. Dice, todo lo que acá pasa os lo hará saber. El versículo 12 también, hablando de Epafras, Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Una vez más, esa expresión. En ocasiones, como reflexión, mis amados, en ocasiones pasamos por alto estas frases. Y recuerden que es primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice que si alguno habla, hable de acuerdo a las palabras, plural, palabras, cada una de ellas es importante, palabras de Dios, para que pueda honrar al Señor Jesús. La Biblia es el estudio bíblico, es hermoso y es tan perfecto. Es como armar un rompecabezas, donde cuando se ponen sus piezas o sus partes en su debido lugar, forman un hermoso paisaje. Así es la palabra de Dios. Y ahora estamos reflexionando en esta pequeña parte, esta frase que es uno de vosotros. Epafras, Onésimo, es uno de vosotros, siervo de Cristo. También encontramos en Efesios capítulo 2, verso 19, a los mismos hermanos de Éfeso, miembros de la familia de Dios. Ya no eran extranjeros ni advenedizos, sino que eran partes de la familia. El cuerpo es una palabra, hermanos, que hace referencia a la iglesia local en un sentido metafórico. La familia también ya sabemos que es un lenguaje metafórico. Metáfora. Sabemos que la metáfora se usa siempre el verbo ser, como yo soy el pan que descendió del cielo, vosotros sois la luz del mundo. Le digo a los hermanos, mis alumnos que les enseño hermenéutica, cómo interpretar Biblia,
que siempre tomen en cuenta para distinguir los lenguajes unos de otros, tomen algunos consejos. Por ejemplo, metáfora, siempre el verbo ser o en inglés el verbo to be. El lenguaje de tipo tiene la palabra como y así sucesivamente. Bueno, hermanos, esto es sencillo de comprender. He tratado de sujetarme al estándar de la Biblia, hablar donde la Biblia habla y no hablar solamente palabra y palabrería, que sea mío solamente. Así que finalmente, permítanme hacer algunas aplicaciones lógicas como miembros de la familia de Dios en un lugar o como miembros de la iglesia local en un lugar. Vamos a hacer algunas aplicaciones. Primero, una forma de dar a conocer nuestro deseo de ser parte de una iglesia local es obvio por inferencia que debe ser verbal o por escrito. Es cuando ponemos membresía, decimos, alguien puso membresía, pero es bíblico, no, la Biblia no dice que Epafrodito llegó a un lugar y dijo, yo aquí pongo mi membresía. Hermanos, es por inferencia. ¿Cómo los ancianos van a saber que ahora hay que cuidar a una familia más en la Grey? ¿Cómo? Los ancianos no van a adivinar, ellos no leen los pensamientos. Es obvio por inferencia que Noé tuvo que haber usado un tipo de herramienta para derribar o talar los grandes árboles de gofer. Pero dice alguien, no, pero la Biblia no dice que usó una herramienta. No, pero no lo cortó con las manos. Se infiere. Es que poner o quitar membresía es hablar verbalmente o por escrito, comunicar a la iglesia sus deseos de pertenecer a una iglesia local. Una forma de comunicar cuando ya no adoraremos ni trabajaremos juntos es quitar membresía. La misma cosa, la familia hay comunicación, en una iglesia local hay comunicación para poder darnos por enterado. Una forma de comunicar cuando saldremos, por ejemplo, cuando saldremos también, no vamos a estar adorando juntos un domingo, es posible, vamos a salir de viaje. Bueno, la iglesia debe saber, los ancianos deben saber para que estén orando por la familia, no estén preocupados más allá de lo que ellos tienen que preocuparse. Cuando yo salgo, usted sale de su casa, la hermana o la familia sabe que el hermano está trabajando, sabe dónde está, no ignoran. Hay comunicación en la familia, así en la iglesia hay comunicación por inferencia necesaria. Muy bien, en conclusión, si no creemos que en la membresía de una iglesia local, primero, nos oponemos al arreglo divino de Dios que otros cuiden de nosotros, de nuestro bienestar espiritual. ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a cuidar la salud espiritual de los miembros que no creen en la membresía? Cuando hay peligros de lobos rapaces, ¿quién les va a cuidar? Dios puso a los ancianos para cuidar de la grey de Dios que está entre vosotros. En segundo lugar, ¿quién va a corregirnos y ayudarnos a volver a la relación con Dios si es que llegásemos a pecar como lo hizo el fornicario? Cuando nos bautizamos, el Señor nos puso en la iglesia. Con ello adoptamos y entramos al cuidado de Dios a través de los ancianos y a través de toda la iglesia para corregirnos o reprendernos si queremos volver al pecado. Entramos a un arreglo divino en el cual debemos permanecer. En tercer lugar, si no creemos en la membresía de una iglesia local, la pregunta es, ¿dónde vamos a tener nuestra actividad propia para que el cuerpo, la iglesia local, crezca en amor? Imaginemos que nadie cree en la membresía y nadie acepta la membresía. Sería un caos, un desorden. No habría iglesias fortalecidas, erigiéndose, fortaleciéndose unidas en amor, creciendo en trabajo y actividad. Esas son las preguntas para reflexionar, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder comprender cada día más y más y más acerca de este tan interesante tema sobre la iglesia, la membresía de la iglesia local. Gracias, Dios les bendiga.